Bienvenidos. Vamos a estudiar ahora un problema de esfuerzos en vigas con secciones compuestas. En la figura se muestra la sección transversal de una viga. Esta es la figura. Fíjense que está formada por dos rectángulos unidos entre sí para formar una especie de T invertida. En la sección crítica, las solicitaciones internas son N igual 3 toneladas, V igual 2 toneladas y el momento es igual a menos 3 toneladas metro. Se pide verificar si la sección falla con un factor de seguridad de 2, sabiendo que S sub Y es igual a 3.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, en problemas de esfuerzos en vigas necesitamos conocer algunas cosas, sobre todo cuando los esfuerzos vienen dados por flexión. Necesito saber, en primer lugar, dónde está el centroide de esta figura en el eje vertical. ¿Por qué? Porque si el momento está aplicado en esta dirección, necesito saber dónde está el eje neutro de la figura. Y el eje neutro pasa por el centroide. Y en segundo lugar, necesito conocer la inercia de esta figura. Vamos en primer lugar a obtener el centroide en esta dirección. Fíjense que esta es la ecuación. Pero como la figura es completamente simétrica respecto al eje vertical, y ojo, tiene que serla porque hasta ahora para el modelo de flexión que hemos utilizado, la figura tiene que ser simétrica respecto a un eje perpendicular al eje donde se ha aplicado el momento. Entonces, como es simétrica, fíjense que el centroide en Z de esta figura va a valer 2 más la mitad de esta figura, que es 3. Es decir, Z sub CI va a valer 3. Pero el de esta figura también, porque es la mitad de 6. Entonces, este término va a salir como un factor común para fuera de la sumatoria y me va a quedar sumatoria de sub I sobre sumatoria de sub I. Es decir, que esos dos términos se van a anular y me va a quedar nada más Z sub CI, que es 3 centímetros. Y eso tiene que ser así. Tiene que darme justo en la mitad porque el problema es simétrico. Esto lo hallé por mostrar eso, por mostrar el hecho de que por ser simétrico está justo en la mitad, pero realmente no lo necesito para este problema. Lo que sí necesito es Y sub C. Y sub C se obtiene con esta ecuación, ya la hemos visto antes. Fíjense que necesito los Y sub CI, y eso es Y sub C1, que es el centroide de esta primera figura, Y sub C2, que es el centroide de esta segunda figura, medido desde acá abajo. Estoy tomando una referencia común para medir todos los valores. Y Y sub C, que va a ser el centroide de la figura total. Ahora, para calcular la inercia voy a necesitar dos distancias adicionales. Fíjense que esta es la ecuación de inercia. Ya sabemos que la inercia de cada cuerpo se puede calcular, que eso va a ser este valor. Ya sabemos cómo obtenerla en su centroide respectivo, pero necesito trasladarlas a este eje que está acá. Para trasladarlas para acá necesito conocer la distancia que hay entre los centroides de cada figura y el centroide de la figura total. Que a esas distancias las voy a llamar D sub 1, esta que está acá, y D sub 2, esta que está acá. Entonces yo a estas inercias les puedo sumar el área por esas distancias al cuadrado. Adicionalmente, fíjense que esto es una sumatoria de dos términos que se están sumando. Por lo tanto, esto es lo mismo que la sumatoria de este término más la sumatoria de este segundo término que está acá. Bien, vamos entonces a armar nuestra tabla para obtener estos valores. La primera columna es A sub I. ¿Por qué? Porque A sub I aparece acá, acá y acá. Fíjense que como aquí hay una sumatoria A sub I, los tengo que sumar. Luego Y sub CI. Este término aparece nada más acá. No las tengo que sumar porque no hay ninguna sumatoria Y sub CI. Luego viene esta sumatoria que está acá, que obtengo primero este producto que está acá y luego lo sumo. Luego vienen las inercias individuales con respecto a sus centroides respectivos, que es esta columna. Luego las distancias de 1 y de 2, que fíjense que siempre las voy a poder calcular como la resta de Y sub C menos Y sub CI. Fíjense que si yo mido respecto a la base, si yo obtengo Y sub C menos Y sub C1, obtengo esta distancia. Y si yo obtengo Y sub C menos Y sub C2, obtengo esta otra, con la salvedad de que me va a salir con un signo menos, porque Y sub C es menor que Y sub C2. Sencillamente por comodidad le puse un valor absoluto para que esta distancia me dé positivo, más es irrelevante, eso lo hago por comodidad. ¿Por qué? Porque realmente no me interesa su signo, porque como este término va al cuadrado, si es positivo o negativo no me importa mucho. Finalmente, el producto de el área, que va a ser esta columna, por esta distancia al cuadrado. Fíjense que ya las unidades están aquí arriba, centímetro cuadrado, centímetro, etc. Y estos son los dos elementos que vamos a evaluar.
Vamos a empezar entonces. El área de este rectángulo es 2 por 4, que va a ser 8. El área de este rectángulo va a ser 2 por 6, que es 12. Y la sumatoria me da 20. El y sub i de este rectángulo, fíjense que si yo me paro en esta base, para llegar a este centroide, primero tengo que recorrer todo esto, que vale 2 centímetros. Y después tengo que recorrer el centroide de esta figura, que es la mitad de esta altura. La mitad de 4 es 2. Por lo tanto, 2 más 2 igual a 4. Es decir, 2 de aquí y 2 de la mitad de este rectángulo. Luego viene el centroide vertical de esta figura, que si la altura es 2, la mitad vale 1. Por lo tanto, el centroide es 1. Esto no hay que sumarlo. Luego viene sencillamente multiplicar estos dos valores. 8 por 4, 32, 12 por 1, 1. Y los sumo, quedando 44. Vamos con las inercias. La inercia con respecto a este eje, a un eje horizontal para un rectángulo, es 1 sobre 12 por la base por la altura al cubo. Para esta figura con respecto a su centroide es 1 sobre 12 por la base, que es 2, por la altura al cubo, que es 4. 4 al cubo. Eso me da 10,67. Para este otro es exactamente lo mismo, 1 sobre 12 por la base, que es 6, por la altura al cubo, que es 2 al cubo, y eso me da un total de 4. Lo sumo y me queda la inercia total, 14,67. Ojo, cuando digo inercia total me refiero a la sumatoria de este primer término. No es a la inercia total de toda la figura. Todavía falta obtener este otro término. Ahora, yo necesito obtener estas distancias. El problema es que estas distancias requieren este valor y sub c, y todavía no lo conozco, pero ya lo podemos hallar. Y sub c se obtiene con esta expresión, y ya conocemos que la sumatoria de estos valores es este 44 que está acá. Entonces lo pongo en el numerador. Y la sumatoria de sub i es este 20 que está acá, lo pongo en el denominador, y me queda que y sub c es igual a 2,2 centímetros. Ahora sí podemos proceder a obtener estas distancias. Estas distancias van a ser este valor, 2,2 menos y sub ci, que es esta columna. 2,2 menos 4, 1,8. 2,2 menos 1, que es este valor, 1,2. Finalmente, esto se obtiene agarrando 8 por 1,8 al cuadrado y 12 por 1,2 al cuadrado. Me debería dar esto. La suma de estos dos valores es 43,20 y por lo tanto ya puedo obtener la inercia, que va a ser 14,67, que es este valor, más 43,20, que es este valor. Y eso da 57,87 centímetros a la 4. Ya conocemos dónde está ubicado el centroide de la figura, por lo tanto su eje neutro. Ya conocemos el área de la figura y ya conocemos la inercia de la figura. Estos son los valores que nos habían dado de datos, pero hice la conversión de unidades de tonelada a kilogramo y de tonelada a metro a kilogramo por centímetro. El sigma admisible ya sabemos que es esto entre el factor de seguridad, y eso va a ser 1500. Vamos a proceder a estudiar los esfuerzos. Si tuviera la viga longitudinalmente, ahora este es el eje X, no el eje Z, y yo hago un corte, me va a aparecer la carga axial y el momento. Fíjense que la carga axial es positiva, porque N es positivo, pero el momento es negativo, porque me lo dieron como un dato de que es negativo. Entonces lo dibujo negativo, lo dibujo horario. Estoy por el lado derecho y lo dibujo horario, como si me generara una carita triste al deformar esta pieza. El centroide respecto a la base está ubicado a y sub c, que es 2,2, y esta altura desde el eje neutro hasta la parte superior va a ser la altura total, que es 6, menos y sub c, que vale 2,2. 6 menos 2,2 es 3,8. El esfuerzo axial se calcula como sigma es igual a n sobre a, y fíjense que es uniforme en toda la sección. Y a esto le tengo que sumar el esfuerzo por flexión. La flexión es negativa, por lo tanto arriba es atracción y abajo a compresión. Y estos son los valores que debería tener las expresiones. Entonces, el sigma superior va a ser la suma de esto más esto. Como ambos términos ya son positivos, sencillamente puedo eliminar el valor absoluto y decir que esto es 3000, que es el n, entre el área, que es 20, más el momento, que es 3 por 10 a la 5, por la altura c sub 1, que ya sabemos que vale 3,8, esta altura. Todo eso entre la inercia, que es 57,87.
Fíjense que aquí pongo más, no menos. Este menos lo eliminé. ¿Por qué? Porque ya aquí puse que el momento es negativo. Entonces no tengo que volver a poner un menos acá. Ya ese signo está contemplado acá, al decir que el esfuerzo va hacia la derecha y no hacia la izquierda. Entonces esto da 150, esto da casi 20.000. Por lo tanto, la suma de los valores sigue dando casi 20.000. Fíjense que esto es un ejemplo claro de cómo los esfuerzos normales son muy pequeños comparados con los esfuerzos por flexión. Obviamente no siempre tienen por qué dar tan pequeños, pero es bastante común que pasen cosas como esta. Vamos con el sigma inferior, realmente lo estoy calculando, pero aquí se ve claramente que el superior va a ser mayor que el inferior, porque aquí se suman dos valores, aquí se restan. Aquí el sigma inferior es n sobre a menos el momento por c sub 2 sobre i. Fíjense que yo ya sé que este valor es mucho mayor que este. Por lo tanto, para eliminar el valor absoluto, puedo poner este valor positivo y este negativo. O en su defecto, calcular la suma que dé lo que tenga que dar, debería dar negativo y con el valor absoluto queda positivo. Este valor es el mismo que acá arriba, va a dar 150. Este valor va a ser prácticamente este, con la salvedad de que aquí tenía c sub 1, que es 3.8. Este valor es 3.8. Y acá abajo tengo 2.2, porque esta altura, c sub 2, vale 2.2. Esto es menos 150 más 11.400, que eso da 11.200. Evidentemente, el sigma superior es mayor que el sigma inferior, por lo tanto voy a comparar el sigma admisible contra el sigma superior. Y fíjense que el sigma superior es mucho mayor que el sigma admisible. De hecho, esto da casi 20.000 y el sigma admisible es de 1.500. Por lo tanto, la figura falla. ¿Por qué falló? Bueno, porque la sección transversal es muy pequeña para las cargas a las que está sometida la figura. Si hubiéramos tenido una sección transversal más grande con una inercia mayor, probablemente este número completo hubiera sido más pequeño y la figura quizás hubiera podido, la viga hubiera podido soportar las cargas a las que estaba sometida. Bien, muchas gracias.